Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Riven siguió a Lyra por los estrechos pasillos de la instalación subterránea de Nova Arcanum, con pasos firmes, aunque sus ojos no dejaban de escanear todo a su alrededor. Los pasillos eran elegantes y estériles, suavemente iluminados por luces azules pálidas en el techo y revestidos con paneles de vidrio curvo que ocasionalmente parpadeaban con pulsos de maná. Cada centímetro de este lugar susurraba secretismo. Lyra no habló mucho al principio. Simplemente caminaba adelante, su presencia imponente a pesar de su silencio. Se movía como alguien que pertenecía a lugares cuya existencia otros ni siquiera sospechaban. Riven ya había visto confianza antes, pero esto era algo completamente distinto. Después de varias curvas, pasaron por una puerta de bóveda reforzada sellada con brillantes sellos arcanos. Un sutil zumbido vibró de ella al pasar. Riven levantó una ceja. Déjame adivinar. ¿Clasificado? Lyra se detuvo y se giró para mirarlo por encima del hombro. Aún no puedo mostrártelo. Si quieres saber qué hay dentro, sus labios se curvaron ligeramente. Únete a Nova Arcanum. Riven le dio una mirada seca. ¿Se supone que eso es un discurso de reclutamiento? Ella se encogió de hombros. Estás vivo. Despejaste una mazmorra que no se suponía que debías. Eso ya te hace interesante. Pero si quieres respuestas, tendrás que ganarte el acceso. Suena como un culto cuando lo dices así, murmuró él. Lyra sonrió débilmente. No hacemos cánticos. Solo guardamos secretos. Continuaron caminando. El pasillo se abrió a un ala de observación elegante, revestida con casilleros de reliquias, cámaras de entrenamiento y terminales de lectura. Un lado estaba completamente amurallado con vidrio reforzado, con vistas a una cámara llena de fragmentos de reliquias suspendidos, algunos brillando suavemente con energía residual. Esta ala está fuera de la red, explicó Lyra, con voz firme. Sin enlace directo con el sistema, sin vigilancia de transmisión. Perfecto para la investigación de reliquias y el aislamiento posterior a la mazmorra. ¿Traes a todos tus invitados aquí?, preguntó Riven. Lyra no sonrió, pero había un destello de diversión en sus ojos. Solo a los que sobreviven a cosas que no deberían. Riven se acercó a la ventana, mirando hacia la bóveda de reliquias. Uno de los fragmentos suspendidos emitió un débil pulso como si reconociera algo en él. A la mayoría del personal de Nova Arcanum se les ha dicho que esto fue un rango mal clasificado, dijo ella. Y gracias a la reliquia que usaste, el sistema no anuló ese informe. Pero si hubieras salido de esa puerta sin ella, estarían investigando mi vida y destrozando a Nullsift. Exactamente. Pero Nullsift sigue intacto. Y nadie te ha tocado. Porque no los dejé. Ella se volvió hacia él, su cabello plateado captando el brillo de las luces del techo. Y para que conste, agregó, nadie está investigando tu dispositivo de muñeca tampoco. Porque para todos los demás, es solo una reliquia complementaria, probablemente una que yo te di. Un convertidor de maná. Nada más. Riven la miró, más pensativo que sorprendido. ¿Realmente llegaste tan lejos para encubrirme? Su mirada se desvió brevemente. No me hagas repetirme. Claro. Es una inversión. Ella se dio la vuelta, haciéndole señas para que la siguiera. Después de unos pasos más, miró una losa rúnica que brillaba en su palma. Su ceja se frunció débilmente. Me han llamado a una auditoría de reliquias, dijo, su tono un poco menos agudo. Podría tomar un tiempo. Riven levantó una ceja. ¿Entonces me están abandonando en una instalación secreta? De ninguna manera, dijo, haciendo una señal a alguien que esperaba cerca del pasillo. Una joven vestida de negro de Nova Arcanum, su postura recta y disciplinada. Ella es Arien. Te escoltará de regreso a la superficie. Arien inclinó la cabeza. Señor Cade. Antes de darse la vuelta, Lyra miró a Riven. Trata de no meterte en peleas. Y tal vez, intenta no tropezar con tu propia melancolía. Él sonrió de lado. Practicaré caer con estilo. Ella puso los ojos en blanco y desapareció por el pasillo. Riven y Arien caminaron juntos hacia el ascensor. ¿Te han asignado para cuidarme?, preguntó él, mirando de reojo. Arien sonrió un poco. Escolta. No cuidar. No eres tan indefenso. Él resopló. Todavía no. Pasaron por otro puesto de control seguro, donde Arien presionó su losa de identificación contra la barrera y esta parpadeó para abrirse. Me enteré de lo que pasó, dijo ella después de un momento. Riven arqueó una ceja. ¿Te refieres a la mazmorra? La mayoría de los informes dicen que estaba mal clasificada. Pero, algunos de nosotros vimos las lecturas.
No lo estaba. ¿Crees todo lo que lees? Preguntó él. No. Pero creo que alguien quería enterrar la verdad. Y solo un puñado de personas tienen la influencia para hacer eso. Llegaron al ascensor y entraron. Mientras ascendía, Arien permaneció en silencio, de pie a su lado con una calma profesional. Riven la miró. No hablas mucho. No me asignaron para hablar. Eres peor que Lyra. Ella me enseñó, respondió Arien, con tono inexpresivo. Riven se rió de verdad. Salieron del ascensor a un pasillo a nivel de la superficie, mucho menos estéril y mucho más mundano. Una cápsula de transporte estaba esperando afuera de la puerta. Elegante, de color negro mate, sin insignias. ¿Exactamente dónde me vas a dejar? Preguntó mientras salían del edificio. Cerca de tu distrito. Obtendrás una salida limpia y un rastro de registro falso. Me siento halagado. Lyra insistió. Él asintió un poco y se detuvo antes de entrar en la cápsula. Dile, gracias. Arien asintió. Lo haré. Él se deslizó en la cápsula y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. El vehículo se movió en silencio por la noche, cortando las calles tranquilas. Riven se sentó quieto, observando los débiles reflejos en la ventana polarizada. En algún momento del viaje, se agachó y tocó el Omnitrix. Pulsó suavemente. Todavía en modo silencioso, la interfaz brilló. La recorrió con una mano experimentada. Blast. Artiguana. Diamondead. 3. Solo 3. Pero cada uno contenía más que solo poder. Eran respuestas. Pistas. Y una advertencia. Miró la interfaz un momento más y murmuró. Es hora de que vea qué más puedes hacer. La cápsula continuó hacia la tranquila noche de la ciudad. El zumbido del pod de transporte se desvaneció detrás de él mientras Riven pisaba el familiar pavimento del distrito inferior de Kaelmire. El cielo sobre la tierra, una era de un fresco gris pizarra, cepillado débilmente con nubes a la deriva. A diferencia del brillo estéril de la instalación subterránea de Nova Arcanum, el distrito inferior zumbaba con una energía tranquila y vivida. Pequeños vendedores, letreros de neón parpadeantes y peatones que se movían rápidamente y rara vez miraban hacia arriba. Solo habían pasado unos días, pero de alguna manera se sentía más largo. Riven se ajustó su nuevo abrigo, la reliquia adaptativa todavía estaba en su configuración urbana, y se movió hacia el callejón que conducía de regreso a su apartamento. Nullsift permanecía inactivo, disfrazado como un elegante brazalete metálico envuelto alrededor de su muñeca izquierda. Silencioso. Vigilante. Y todavía cargado de potencial. No había hablado mucho durante el viaje de regreso. Arien le había dado una breve despedida en el puesto de control de Nova Arcanum antes de dejarlo. Trata de que Lyra no se arrepienta de esto, le había dicho. Riven solo había asentido, sin saber qué tipo de respuesta merecía eso. Ahora, de vuelta en su vecindario, todo se sentía demasiado normal. Pasó junto a un puesto de fideos donde un hombre discutía con un robot vendedor automatizado, y un viejo cazador encorvado sobre un mapa de reliquias gastado. Una débil notificación de una pantalla holográfica captó su atención, proyectada sobre un kiosco de conveniencia cercano. Última hora. Ruptura de mazmorra en el distrito superior de Kaelmire. Todo el equipo de respuesta perdido. Riven se detuvo en seco. La transmisión continuó en tonos cortantes y urgentes. Los primeros en responder incluyeron cazadores de rango base estacionados en el distrito superior. No hay sobrevivientes. Las autoridades aún no han confirmado la clasificación de la mazmorra, pero las fuentes sugieren una posible aparición de rango S. Se han enviado equipos de limpieza y especialistas en contención de reliquias están en camino. Se aconseja a los ciudadanos evitar el distrito superior hasta nuevo aviso. Se quedó mirando el texto brillante, su mandíbula se tensó. No hay sobrevivientes. Incluso en el distrito superior. Incluso con cazadores entrenados. El mensaje terminó con un mapa en bucle que resaltaba el sector sellado, acordonado con barreras rojas parpadeantes. Lo que sea que se hubiera abierto paso lo había hecho violentamente. Rápidamente. Riven se movió de nuevo, entrando en su complejo de apartamentos sin decir una palabra. Su habitación no había cambiado. Con poca luz, escasamente amueblada, limpia pero fría. Un lugar para alguien que nunca tuvo la intención de quedarse mucho tiempo. Se desplomó en el borde de la cama, dejando escapar una exhalación lenta. El silencio de la habitación era extrañamente ruidoso. Sus dedos se cernieron sobre el Omnitrix. Con un ligero toque, la superficie pulsó. El modo silencioso aún activo. La interfaz se proyectó justo encima del dial con una débil luz verde. 3 entradas pulsaban en rotación lenta. Blast, adnestable. Artiguana, adnestable.
Diamondead, integración de ADN. Reciente. 3 formas alienígenas. 3 respuestas diferentes a la misma pregunta. ¿En qué se estaba convirtiendo? Giró su mano lentamente, observando cómo respondía la proyección. Hasta ahora, no había probado ninguna de ellas fuera del combate. Todo había sido reactivo, nacido de la supervivencia, no de la elección. Pero la noticia del Distrito Superior cambió algo. Una ruptura que no dejó sobrevivientes. Miró fijamente el icono de Diamondead. Un núcleo cristalino que giraba en silencio. Necesito estar listo, murmuró. No había indicios de una amenaza inmediata, todavía no. Pero el silencio dejado por la instalación de Nova Arcanum se sentía engañoso ahora. Tenía que haber más por venir. Navegó a las funciones secundarias del Omnitrix, probando la capacidad de respuesta. La transformación silenciosa aún se mantenía. Los interruptores de la interfaz funcionaban. Nada falló. No había nuevas siluetas alienígenas. No había señales corruptas. Solo potencial limpio y bloqueado. Afuera, el zumbido distante de un crucero que pasaba llenó el aire. Luego un suave golpe. Riven se puso de pie con cautela, revisando el monitor de la puerta. No había nadie visible. Abrió la puerta lentamente. Sin visitantes. Solo una pequeña cápsula sentada en la alfombra. Plateada, sin marcar y zumbando débilmente. Tecnología de Nova Arcanum. Se agachó y la recogió. Tan pronto como la tocó, una pequeña luz parpadeó una vez. Una proyección floreció sobre ella. La voz de Lyra. Mantente en bajo perfil por ahora. La reliquia que llevas ya está llamando suficiente la atención. Considera esto, un refuerzo. Su tono era tranquilo pero firme. Esto es solo un dispositivo de comunicación. Encriptado, adaptativo de corto alcance. No se conecta a la red del sistema y no se puede rastrear a menos que lo permitas. Piénsalo como una línea desechable, pero basada en reliquias. No tiene un rastreador de ubicación incrustado, así que no te preocupes por ser seguido. Puedes usarlo para contactarme si es absolutamente necesario. De lo contrario, mantén la cabeza baja. Una breve pausa. Y trata de no arruinar ese abrigo. El mensaje terminó. Riven se quedó allí en el pasillo por un momento, con la cápsula en la mano, su expresión ilegible. Luego se dio la vuelta, volvió a entrar, colocó la cápsula en el escritorio y se sentó una vez más. El Omnitrix brillaba suavemente en la tenue luz. 3 alienígenas. Un mundo que se precipitaba aún más hacia el caos. Su propio silencio. Necesito cambiar mi dirección de casa. El cielo sobre Valdera se agitaba con nubes inquietas, pesadas y melancólicas. Desde la aguja más alta del bastión central de Kael'mire, la tormenta reflejaba el desasosiego que se asentaba entre las voces más poderosas del continente. Dentro de la cámara del Alto Consejo, tallada en piedra rúnica en capas e infundida con magia antigua, 5 figuras se sentaron en círculo alrededor de una mesa cristalina que pulsaba débilmente con maná almacenado. Cada uno llevaba el escudo de su gremio respectivo, grabado en placas de armadura, túnicas fluidas o sellos incrustados. Símbolos de autoridad que una vez habían sido la base del continente. Ahora, eran su última línea de estabilidad. El silencio interior era medido, no por ignorancia, sino por cálculo. La runa del crono incrustada en la pared marcó una vez, 2 veces. Luego Teron Kalis se levantó de su asiento. El anciano maestro del gremio de la vanguardia de Aetherlit, ahora de 58 años, llevaba su mando con tranquila dignidad. Su armadura, una mezcla de aleaciones de plata mate y azul medianoche, brillaba con encantamientos apagados. La edad no había embotado su mirada, la había afilado. La ruptura del Distrito Superior no fue un incidente aislado, comenzó, su voz firme pero no contundente. Refleja signos de una secuencia más grande. Frente a él, Saria Born entrecerró los ojos. La más joven de ellos a los 26, su capa carmesí se ondulaba ligeramente por la presión residual de los sellos de transporte que había usado para llegar. Eso sigue siendo especulación, maestro del gremio, dijo. A menos que de repente hayas decidido confiar en los informes a medias de Nova Arcanum. Confío en los datos, respondió Teron con calma. Y los patrones de energía del distrito sellado coinciden con las lecturas del incidente del núcleo en Solvarin. Galen Thorne, vestido con una túnica de acero de escarcha y con la marca del pacto de Glacium, dejó escapar una respiración lenta. Sus ojos azul grisáceo eran agudos bajo la capucha forrada de piel de su manto. ¿Te refieres al que desestabilizó una fisura continental entera? Preguntó. Exacto, confirmó Teron. Los patrones están demasiado alineados para ser casualidad.
Una burla baja provino del extremo opuesto de la media luna. Beira Duskvane, maestra del gremio del amanecer obsidiano, se sentó con una pierna cruzada, los brazos colgando holgadamente en una pose más casual de lo que cualquiera se atrevería. Su armadura de color negro sombra estaba entretejida con vetas de piedra de núcleo roja. Volátil, viva. ¿Y ahora qué? Dijo secamente. ¿Lo vemos crecer y esperamos que se aburra? Sin responder directamente, Terón se estiró sobre la mesa y tocó la interfaz de cristal. La cámara se atenuó cuando la proyección central cobró vida. Un mapa del distrito superior de Kael'mire giraba lentamente, su centro resaltado en tonos cambiantes de rojo. Escaneos fallidos, líneas ley inestables y una densidad de maná creciente se extendían hacia afuera como grietas en un vitral. La tasa de expansión aumenta a diario, dijo. En menos de una semana, podría romper la contención. El Rick Sylvanis, de la cadena verde, se inclinó hacia adelante, con las manos dobladas sobre su bastón. Sus túnicas verdes estaban forradas con flora viva, que se movía con cada respiración. ¿Ha hecho Nova Arcanum una declaración formal? Preguntó, con un tono uniforme. Galen respondió antes de que Terón pudiera. Solo un informe codificado. Sus agentes ya están dentro. La mandíbula de Saria se tensó. Por supuesto que lo están. Nova Arcanum siempre opera sola. Había más que molestia detrás de sus palabras, algo tácito, personal. Terón cambió la pantalla. 5 símbolos aparecieron alrededor del distrito superior, cada uno representando a uno de sus gremios. Cada gremio enviará un representante de élite, dijo. Juntos, evaluarán el núcleo. Si es posible, lo neutralizarán o estabilizarán. Mínima exposición. Mínima escalada. ¿Quieres cooperación?, dijo Beira, inmóvil. Con Nova Arcanum involucrado. Nunca cooperarán, agregó Saria. Su voz era más tranquila ahora. Más afilada. Especialmente ella. Nadie preguntó a quién se refería. Todos lo sabían. Se detectó una firma de reliquia en la última llamarada de maná, dijo Terón. Resonancia desconocida. Composición ilegible. Sospechamos que estaba inactiva, hasta ahora. El ceño de Galen se frunció. ¿Has confirmado que es una reliquia? No es una confirmada, respondió Terón, pero las lecturas son consistentes con exposiciones previas, hasta los picos de frecuencia. Lo que importa es que no es nativa de la estructura de la mazmorra. Beira permaneció en silencio, sus ojos carmesí observando la proyección girar. Si es una reliquia, dijo el Rick con cuidado, y la energía está ligada a esa estructura, ¿qué sucede si alguien ya interactuó con ella? Terón se quedó en silencio un momento más antes de responder. Entonces podríamos llegar demasiado tarde. Pasó un instante. Luego otro. Galen rompió la calma. Un representante por gremio. Pero si la situación se intensifica, entonces se autorizan los escuadrones de supresión, confirmó Terón. Cada uno de ustedes debería preparar despliegues de contingencia. Saria lo miró directamente. Si se extiende más allá de la contención, no esperaré a otra votación. Entendido, respondió. Pero hasta entonces, nos movemos juntos. Había una gravedad en esas palabras. La cooperación no era ideal. Era necesaria. Incluso ahora, había fracturas en la alianza. Divisiones ideológicas, intereses en conflicto, historia enterrada. Sin embargo, ninguno de ellos era lo suficientemente ingenuo como para pensar que podían enfrentar lo que se avecinaba solos. Cada maestro de gremio presionó su placa de runas personal. Un pulso de luz apagado pasó a través de la mesa cristalina, señalando un acuerdo unánime. La magia silenciosa selló el acuerdo. Uno por uno, se pusieron de pie. Saria se fue primero, su capa ondeando detrás de ella como una bengala escarlata que se desvanece en el pasillo. Galen y el Rig la siguieron, inmersos en una tranquila discusión. Beira se quedó, el tiempo suficiente para mirar hacia atrás al mapa proyectado una última vez. Su mirada se detuvo en el débil eco verde que pulsaba cerca del sitio de la reliquia. Inestable, irregular, pero familiar. Terón permaneció solo en la cámara, observando cómo la proyección se desvanecía en la pulida mesa de piedra. Afuera, la tormenta estalló. Los relámpagos bailaron en el horizonte de Valdera. Y en lo profundo de Kael'mire, debajo de los sellos, la piedra, las viejas protecciones, la reliquia pulsó una vez. No en advertencia. En despertar. Fin del capítulo. Puede haber un error aquí, lo revisaré más tarde. La lluvia caía constantemente contra las altas ventanas del apartamento de Rivencade, trazando líneas torcidas por el vidrio.
Más allá de ellas, el horizonte de Kael'mire brillaba débilmente bajo las nubes grises de la tormenta, las imponentes agujas de la ciudad se atenuaban bajo el aguacero. Desde esta altura, el mundo se sentía más tranquilo, como si la tormenta estuviera conteniendo la respiración. Riven se sentó en su sofá agastado, una taza de algo caliente acuñada en sus manos. El noticiero parpadeaba silenciosamente en la pantalla holográfica en la pared del fondo. La estática bailó por un segundo antes de que la voz del presentador regresara, tranquila pero cortada. El CND confirma que un equipo de cazadores de élite de los gremios ha entrado en el sitio de la anomalía sellada en el Alto Kael'mire, bajo autorización conjunta. No se han publicado detalles, pero las fuentes sugieren que el núcleo de la mazmorra está fluctuando de una manera consistente con los eventos previos al colapso en Solvarin. Riven se inclinó hacia adelante, colocando la taza en la mesa. Sus dedos golpearon un ritmo tranquilo contra la cerámica mientras observaba la repetición de las imágenes. Tomas granulosas de los 5 representantes entrando por la puerta de la anomalía, sus insignias claras. Vanguardia de Aetherlit, Alcaide carmesí, cadena verde, amanecer obsidiano y pacto de Glacium. Lyra no fue mostrada. Ella no lo estaría. Siempre se movía justo fuera del foco de atención, lo suficientemente cerca para afectarlo, lo suficientemente distante para permanecer intacta. Un suave tintineo resonó desde la esquina. Riven giró la cabeza ligeramente, entrecerrando los ojos. Un mensaje parpadeó en su pantalla de pared. Sincronización del sistema retrasada, razón. Artefacto de supresión externo detectado. Todavía funciona. La reliquia que Lyra le había dado todavía enmascaraba los datos de la mazmorra para que no se sincronizaran públicamente. Aún ocultaba el hecho de que la hoja de Nullsift había perforado el corazón de un jefe corrupto de rango A hace solo unos días. Y aún ocultaba lo que el Omnitrix había hecho. Bajó la muñeca, echando un vistazo al tenue círculo verde incrustado en el guantelete. El dispositivo no había emitido ningún sonido desde la última activación, desde que Diamondead había sido absorbido. El Adn alienígena con temática de cristal se sentaba en silencio ahora junto a Arctiguana y a Blast, los únicos 3 en su creciente arsenal. Exhaló lentamente, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. 3 alienígenas, murmuró en voz baja. Y todavía sin respuestas. Nadie sabía la verdad. Ni siquiera Lyra. Ella asumió que el Omnitrix era solo un conducto, un estabilizador de energía conectado a Nullsift. Riven la había dejado creerlo. Dejó que el silencio mintiera por él. Afuera, un trueno rodó en el horizonte. El presentador de noticias regresó. Se detectó un terremoto menor hace unos momentos cerca de la puerta de la anomalía, y la densidad de maná en el distrito circundante está aumentando. Todos los civiles dentro de 10 cuadras han sido evacuados y las barreras de contención han sido reforzadas. Los representantes del gremio no han salido hasta esta hora. Riven se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo las luces de Kael'mire parpadeaban abajo. En algún lugar debajo de todo ese acero y magia, 5 cazadores de élite se movían a través de una mazmorra que no debería existir. Y en su centro, una reliquia que conocía demasiado bien. Una frecuencia que había sentido antes. Lo que sea que yaciera en el núcleo de ese lugar, estaba conectado. A él. A la reliquia. Tal vez incluso al Omnitrix mismo. Pero él no había ido. Lyra había insistido. Ya has llamado suficiente la atención, le había dicho en voz baja cuando se detuvo la noche anterior. Déjalos manejar esto. Él no discutió. No porque tuviera miedo, sino porque el momento se sentía mal. El silencio dentro del Omnitrix era demasiado quieto. El brillo de la reliquia demasiado tranquilo. Algo estaba observando. Esperando. Los ojos de Riven volvieron a la pantalla. Estática de nuevo. Otra oleada de maná. Las autoridades advierten que si la anomalía se expande más allá de los límites de contención actuales, se promulgarán protocolos de supresión de emergencia. Se informa que el maestro del gremio Teron Kalis ha tomado el mando directo. Teron. Riven lo recordaba solo vagamente. El hombre tranquilo y mayor, una persona sabia y relajada. El hombre que podía silenciar una habitación con solo hablar. Un líder del viejo mundo. El tipo que todavía creía en la disciplina. Riven no confiaba en hombres así. Pero los entendía. Aún así, algo lo atrajo. Un peso. No la culpa, sino la intuición. El último jefe al que se había enfrentado no había sido un monstruo de mazmorra. Había sido algo más. Algo construido. Diseñado. Su núcleo no había sido solo a base de maná, había contenido Adn alienígena. El Omnitrix lo había reconocido. Y lo había absorbido. Lo que significaba.
Esta mazmorra a la que estaban entrando ahora, ¿y si contenía otro? Su mano se cernió sobre el dispositivo, sus dedos rozaron su superficie. Ninguna reacción. Ningún parpadeo. Ningún zumbido. Solo silencio. Se alejó de la ventana mientras la lluvia aumentaba, las gotas corrían más rápido por el vidrio. Su apartamento volvió a estar tranquilo. El tipo de tranquilidad que se sentía, temporal. El tipo de tranquilidad antes de que todo cambiara. Y aún así, esperó. Solo. Pero no inactivo. El siguiente movimiento no era suyo. Todavía. La lluvia caía con fuerza sobre el distrito superior de Kaelmire, convirtiendo las carreteras agrietadas en ríos brillantes y los tejados fracturados en tambores constantes de agua que resonaba. No era inusual que se formaran tormentas sobre Valdera, pero esta se sentía más pesada, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Desde la cima del puesto de avanzada de Nova Arcanum con vistas al distrito, Lyra Bey la observaba en silencio. Su cabello plateado, atado en una coleta alta, apenas se movía bajo el peso de la lluvia. Sus lentes salpicados de gotas reflejaban el horizonte deformado, pero sus ojos permanecían fijos en el caos que se desarrollaba abajo. Los temblores inducidos por la magia todavía persistían en el perímetro donde la mazmorra había estallado. Lo sintió en el momento en que sucedió. No solo el terremoto físico o el pico de presión de maná, sino una sensación más profunda y rastrera en su pecho. Algo antiguo se había agitado. Y no había terminado. Su mano enguantada se cernió sobre la runa de escarcha grabada en su reliquia lateral, pero no la activó. Todavía no. Detrás de ella, las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo sordo. No necesitaba girarse. Llegas tarde, dijo Lyra, con voz tranquila. La lluvia me retrasó. Pensé que estarías acostumbrada a eso, llegó el tono suave y agudo de Saria Born. La maestra del gremio del alcaide carmesí se adelantó, su capa carmesí arrastrando agua por el suelo detrás de ella. Su cabello rojo hasta los hombros enmarcaba su rostro afilado, y esos inconfundibles ojos rojos. Afilados, desafiantes y familiares. Lyra no se inmutó. Todavía dramática, veo. Todavía fría, respondió Saria, pasando junto a ella para mirar el horizonte roto. No has cambiado. Tú tampoco. El silencio se estiró lo suficiente como para ser llamado incómodo. Los pasos resonaron detrás de ellos de nuevo. El maestro del gremio Terón ha llegado, anunció un asistente. Los demás se están reuniendo ahora. En cuestión de minutos, el espacio de reunión en la azotea se llenó de peso. No voces, todavía no. Solo presencia. Terón Calis fue el último en entrar en el círculo, y aunque no dijo una palabra, todos se giraron ligeramente hacia él. Su armadura azul y plateada tenía la fuerza tranquila de décadas. La edad se sentaba en sus hombros no como una carga, sino como un manto. Comencemos, dijo simplemente, su voz cortando la lluvia. Una proyección cristalina floreció desde el nodo central. Mostraba un modelo giratorio del distrito superior, ahora marcado y pulsando con maná inestable. La ruptura de la mazmorra se originó debajo de un antiguo centro de tránsito, dijo Galen Torne, maestro del gremio del Pacto de Glacium. Los escaneos iniciales confirman que el núcleo es diferente. Inestable, agregó el Rick Silvanis de la cadena verde. Como si algo se despertara que no debería haberlo hecho. O algo que nunca se suponía que estuviera allí en primer lugar, murmuró Beira Duskubane, con los brazos cruzados casualmente. Su armadura negra y roja brillaba débilmente con piedra de núcleo incrustada. Saria se cruzó de brazos. ¿Tenemos un plan, o estamos esperando a que le salgan dientes? La contención ya no es viable, respondió Terón con calma. Esta no es una mazmorra confinada. Esta es una ruptura a gran escala. Lyra se adelantó finalmente, con los brazos a los lados. Nova Arcanum había colocado múltiples matrices de supresión debajo del distrito superior. Todas fallaron simultáneamente. Esto no fue una falla natural. ¿Sugieres sabotaje? Beira levantó una ceja. Sugiero inteligencia, respondió Lyra. La ruptura fue programada. Precisa. El grupo se cayó. Incluso Sariano replicó. Galen preguntó, ¿qué hay en el centro? Lyra se giró hacia él. No lo sabemos. Las lecturas siguen cambiando. Pero algo está interfiriendo con los intentos de adivinación, y el escaneo de reliquias se ha apagado. El Rick frunció el ceño. Entonces entramos a ciegas. Entonces traemos nuestras espadas más afiladas, dijo Terón. Cada gremio enviará un representante. Investigarán el epicentro. Asegurarán datos, identificarán reliquias y se retirarán. Si la estabilización es posible, procedan. Si no, marquen los límites. Beira resopló. Lindo plan. ¿Y si nos muerde?
Entonces lo quemamos, dijo Saria. Lyra no la miró, pero su voz cortó el aire. Eres demasiado rápida con el fuego, Saria. Y tú eres demasiado lenta con el hielo. Basta, dijo Terón. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Todos se quedaron en silencio. El maestro del gremio Terón tiene razón, dijo el Rick en voz baja. Nos mantenemos unidos o nos desmoronamos. Este no es el momento para viejas rivalidades. Saria apartó la mirada. Lyra asintió una vez, reconociendo a Terón. Terón terminó, saldremos dentro de una hora. Se ha establecido un campamento de campo temporal cerca del radio de impacto. Prepárense. Mantengan sus comunicaciones abiertas. Nadie muere hoy. Uno por uno, asintieron. Y mientras los demás se marchaban bajo la lluvia, Lyra se quedó atrás, con la mirada fija en el horizonte fracturado. Tenía un mal presentimiento sobre esta mazmorra. Uno que no podía quitarse de encima. Y debajo de todo, aunque nunca lo diría en voz alta, sintió algo más. Algo observando. El suave zumbido del ventilador de techo era el único sonido que le hacía compañía a Riven en su apartamento. La lluvia golpeaba constantemente contra el cristal de la ventana, lavando las luces de neón de Kael'mire en borrosas rayas a través del vidrio. Estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. El tipo de quietud que siempre venía antes de que algo se rompiera. Riven se sentó en su sofá, con las piernas estiradas, la sudadera con capucha colgando holgadamente sobre sus hombros, los ojos fijos en la fuente de noticias silenciada que parpadeaba en su pantalla holográfica. Última hora. 5 maestros de gremio se reúnen para la investigación de la ruptura de la mazmorra del Distrito Superior de Kael'mire. Autoridades de Valdera aumentan el radio de supresión. El CND confirma la clasificación de rango S. Aún a la espera de acceso al escaneo del núcleo. El metraje mostraba tomas de drones inestables de una sección ennegrecida y deformada de la ciudad, el corazón del Distrito Superior, donde un delgado velo de rojo brillaba a través de edificios fracturados. Los bordes de la pantalla parpadeaban con distorsión. Incluso las cámaras reactivas al maná no podían registrar completamente lo que había dentro. Se inclinó hacia adelante. Ahí estaban. Cada maestro de gremio estaba separado, pero de alguna manera alineado por una urgencia mutua. El destello carmesí de la capa de Saria Born se destacaba contra la tormenta. Su cabello corto y rojo se aferraba a su mandíbula, sus ojos carmesí tan agudos como siempre. Intercambió unas pocas palabras bruscas con Galen Thorne, el solemne maestro del pacto de Glacium, su manto de acero de escarcha brillando bajo la luz pálida. A su derecha, el Rick Sylvanis de la cadena verde murmuraba en un dispositivo de comunicación flotante en forma de vid, flanqueado por flora viva que se movía con el viento. Beira Duskvane del amanecer obsidiano parecía medio aburrida, recostada contra una ruina cercana como si la ruptura no fuera más que un negocio que salió mal. Y luego, por supuesto, al frente estaba el maestro del gremio Terón Kalis, el más viejo y respetado. Su presencia tranquila e imponente anclaba al grupo como la piedra. La cámara cambió, captando a una mujer de cabello plateado que entraba en la vista. Los ojos de Riven se entrecerraron ligeramente, pero un fantasma de una sonrisa tiró de sus labios. Lyra Veila. Llevaba su largo cabello plateado recogido en una coleta afilada, su elegante uniforme de Nova Arcanum perfectamente adaptado debajo de una media capa. Un pálido brillo de escarcha resplandecía en sus talones mientras caminaba. Sus lentes captaron la luz lo suficiente como para ocultar su expresión. Apenas escuchó la voz en off del reportero mientras la observaba intercambiar una breve mirada con Saria. No se pronunciaron palabras, pero el aire entre ellas parecía inflamable. Supongo que algunas rivalidades existen y nunca se enfrían, murmuró Riven. Justo entonces, un suave pitido resonó desde su muñeca. Miró hacia abajo. El Omnitrix estaba en silencio, pero su comunicador personal, sincronizado por separado, zumbó con un mensaje entrante. De Lyra Veila. Espero que estés disfrutando de las noticias, chico melancólico. Podría ser nuestra última charla si esta mazmorra tiene dientes. Se quedó mirando la pantalla. ¿En serio? Murmuró, aunque la comisura de su boca lo traicionó de nuevo. Eleanet va canta pedakig recli. Has sobrevivido a cosas peores. Intenta que no se te congele el pelo. No hubo una respuesta inmediata. Probablemente ya estaba dentro del perímetro. Sus ojos regresaron a la transmisión. El grupo se preparaba para avanzar, con capas de escudo formándose detrás de ellos mientras los escuadrones de contención comenzaban a desplegar anclajes de pulso. Riven apagó la pantalla. El silencio volvió. Se levantó lentamente, estirándose con un gemido silencioso.
Sus músculos se habían recuperado en su mayoría desde la última incursión en la mazmorra, y la nueva armadura adaptativa que Lyra le había dado se movía como una segunda piel bajo su sudadera con capucha. Nullshift, enfundado en su espalda, pulsó débilmente. El Omnitrix en su muñeca estaba tranquilo. El modo silencioso se mantenía, pero dentro de él, el brillo de 3 núcleos alienígenas se atenuaba. Blast, Artiguana y el recién adquirido Diamondead. 3. Exhaló. Probablemente debería conseguir algo de comida antes de que esta parte de la ciudad también se cierre, murmuró, tomando su placa de identificación y deslizando su comunicador en su lugar. Las calles de Kael'mire estaban tranquilas pero tensas. Anuncios de emergencia parpadeaban en los hologramas de las calles, dirigiendo a los ciudadanos lejos del distrito superior. La lluvia no había cesado, caía más fuerte ahora, empapando las aceras en una neblina plateada. La mayoría de la gente se quedaba en casa. Riven se mantuvo con la capucha puesta y se movió rápidamente por la calle. El mercado local no estaba lejos, solo unas pocas cuadras. Pasó por cafés con las persianas bajadas, centros de venta automáticos brillantes y un kiosco de metro fuera de servicio. Su mente divagaba. ¿Por qué Lyra le había enviado un mensaje así? ¿Ese emoji burlón era nerviosismo? ¿O su forma de decir algo sin decirlo realmente? Se sacudió el pensamiento. El Omnitrix no volvió a pulsar. Lo que sea que estuviera sucediendo en el distrito superior no lo había activado, todavía. Dobla la esquina, con los ojos fijos en las luces débiles de una tienda nocturna que aún estaba abierta bajo un toldo parpadeante. Entonces el suelo se estremeció. Un retumbo bajo rodó bajo sus pies. Los pájaros se dispersaron de los tejados. Las alarmas de vehículos distantes sonaron. Una luz carmesí cortó el aire empapado por la lluvia frente a él. Justo al otro lado de la calle vacía, a 3 metros de donde estaba, la realidad se partió. Un vórtice arremolinado de energía negra y violeta se abrió en espiral. Arcos agudos de maná salieron disparados mientras el pavimento se agrietaba y gemía bajo el peso del portal que se expandía. Una puerta de mazmorra. Su primer instinto fue retroceder. Pero algo andaba mal. El portal no se veía como los que había visto antes. Brillaba de forma errática, como si luchara por mantenerse abierto. No se había activado ninguna alerta del sistema. Ninguna transmisión. Ningún aviso de cazador. Ni siquiera un faro de gremio. Era salvaje. Puro. Y, sin embargo. El Omnitrix zumbó. Un suave resplandor irradió del dispositivo, tan tenue que apenas se podía ver debajo de su manga. Riven frunció el ceño. Eso no es una coincidencia. Miró a su alrededor. No había testigos. Sin advertencia. Sintió la atracción. Como siempre. Su mano buscó a Nullshift. No dijo nada. No activó el sistema. No llamó a Lyra. Solo miró fijamente el portal arremolinado, y cruzó. El vórtice se cerró de golpe detrás de él. La lluvia continuó cayendo. Y Kael'mire siguió adelante, sin saber que a solo unas calles de los gremios más grandes del mundo, un hombre había entrado solo en una mazmorra. Otra vez. En el momento en que Riven cruzó la puerta inestable de la mazmorra, una ráfaga de calor, humedad y el olor acre de la descomposición lo golpeó como una pared. Se tambaleó ligeramente, sus botas hundiéndose en algo suave y húmedo. Un segundo después, su pie resbaló, luego todo su cuerpo se inclinó, deslizándose por un terraplén inclinado de lodo cubierto de musgo y raíces enredadas. Aterrizó con un chapoteo. Riven gimió mientras se levantaba del agua del pantano poco profunda y turbia. El olor fétido se aferró a él al instante, espeso, pegajoso, imposible de ignorar. De todos los lugares. Árboles cubiertos de musgo se alzaban sobre él, sus copas ocultando el cielo, dejando que solo una pálida luz verde se filtrara. Insectos zumbaban en densas nubes. El vapor se elevaba del agua oscura en espirales lentas, y extraños chasquidos resonaban desde criaturas invisibles más profundas en la selva. La humedad era sofocante. Se limpió el lodo de su sudadera con capucha y miró a su alrededor. Sin mazmorra de cristal, sin ambiente helado y sin volcán fundido. Solo selva y árboles por todas partes. El portal simplemente lo había traído aquí. El Omnitrix en su muñeca pulsó débilmente, pero no en advertencia. Más bien como anticipación. Gracias por el silencio, como siempre, murmuró Riven. Lo tocó 2 veces, pero permaneció sin respuesta. El modo silencioso aún se mantenía. En su mano derecha, Nullshift vibró suavemente, resonando. La armadura adaptativa que llevaba, cortesía de Nova Arcanum, comenzó a cambiar. Riven se detuvo, con los ojos ligeramente abiertos mientras la tela se despegaba para limpiarse donde podía, reformándose en placas más ajustadas sobre su cuerpo.
El abrigo se acortó, las mangas se retrajeron, la capucha se echó hacia atrás y una nueva capa se formó sobre sus hombros. En segundos, el traje de reliquia se había ajustado en una configuración de combate elegante y oscura con acentos de color pantano, mezclándose contra las sombras verdes y húmedas. Oh, eso es nuevo. Riven se miró a sí mismo, girando un poco. No sabía que podías hacer eso por tu cuenta. El olor, sin embargo, permaneció. Exhaló bruscamente, arrugando la nariz. Bueno, puedes adaptarte a la selva, pero no puedes filtrar el olor del pantano. Nulsift zumbó de nuevo, como si se burlara. Riven lo desenvainó en su forma de espada. El filo de cristal brillaba con una tenue luz interior, la hoja equilibrada y afilada. Lo sostuvo frente a él, dejando que el peso familiar se asentara en su agarre. Sin transformaciones a menos que lo necesite, murmuró. Es hora de mejorar con lo básico. Comenzó a avanzar, moviéndose a través del lodo con pasos cautelosos. Cuanto más se adentraba, más hostil se sentía el ambiente. Vides espinosas se retorcían bajo el agua. Los hongos pulsaban con una tenue bioluminiscencia. El chasquido se hizo más fuerte. Algo salpicó lejos a su derecha, luego un gruñido bajo y burbujeante resonó. Riven se detuvo. Se arrodilló, tocando la superficie del agua. Todavía estaba caliente. Movimiento por delante. Se enderezó lentamente, entrecerrando los ojos. No llamó la atención. Todavía no. Mientras avanzaba a través del follaje cubierto de maleza, la copa de los árboles comenzó a abrirse, revelando un claro más amplio más allá de los árboles. Una cuenca hundida donde la niebla se enroscaba sobre una gran piscina, y docenas de caparazones parecidos a insectos yacían rotos sobre las raíces y los troncos. ¿Qué diablos hizo esto? Susurró Riven. Los caparazones parecían destrozados. No comidos. Solo triturados. Lo que sea que lo hubiera hecho, todavía estaba cerca. Dio un paso atrás, ajustando lentamente su agarre en Nulsift. Algo arriba se movió. Las hojas se agitaron. Y el pantano se quedó en silencio. Riven no miró hacia arriba. Se lanzó hacia adelante, rodando hacia la cuenca justo cuando una gran criatura con espinas caía de la copa de los árboles. Una bestia anfibia de 4 patas con placas de armadura translúcidas y mandíbulas extendidas. Se estrelló contra el suelo donde él acababa de estar. Blandió a Nulsift sin dudar. La hoja se encontró con su costado con un fuerte siseo, la criatura chilló, retrocediendo. Buenos reflejos, murmuró Riven. Veamos si puedo mantenerlos. La criatura se abalanzó de nuevo. Él se hizo a un lado y cortó bajo, apuntando a sus piernas. Un golpe acertó, el otro rebotó en una placa ósea. El agua del pantano se agitó a su alrededor. Podía sentir la respuesta de la hoja a su movimiento ahora. Nulsift se estaba sincronizando más fácilmente. Su postura se ajustó a mitad de paso. La armadura también se ajustó, apretándose alrededor de sus piernas mientras se movía. No era perfecto. Pero era un progreso. La criatura volvió a chillar y retrocedió, desapareciendo en la densa niebla. Riven se quedó allí, jadeando en silencio. El entorno estaba en su contra. Los enemigos no eran débiles. Y estaba en lo profundo de una mazmorra que ni siquiera podía identificar. No sonrió. Pero una tranquila mirada de determinación cruzó su rostro. Este es un buen entrenamiento, susurró, ajustando su agarre de nuevo. Nulsift pulsó. El pantano permaneció. Y en algún lugar más profundo, algo más estaba observando. Cuanto más se adentraba Riven, más denso se volvía el aire. Lo que comenzó como agua de pantano hasta las rodillas se había estrechado en un sendero de pantano sinuoso, flanqueado por árboles retorcidos y crecimientos de hongos pulsantes. El hedor era peor aquí, como algas podridas mezcladas con algo químico. Sin embargo, incluso a través del olor abrumador, todavía podía oírlos. El zumbido de las alas, distante y rítmico, como tambores amortiguados bajo el agua. Se detuvo detrás de un tronco resbaladizo y medio caído, agachándose. El terreno por delante se abría en un claro, si es que se le podía llamar así. Docenas de tallos espinosos perforaban el pantano, formando un anillo desigual. En el centro, encorvada sobre un tocón de árbol podrido, había una única criatura insectoide grande. De forma humanoide, pero estirada y deformada, con placas quitinosas cubriendo su cuerpo, 2 pares de brazos doblados contra su tórax, antenas temblorosas. Alrededor de ella, otras más pequeñas se arrastraban por la oscuridad. Exploradoras, apenas a la altura de la rodilla, pero rápidas. Sus mandíbulas chasqueaban con una sincronía inquietante. Bueno, murmuró Riven para sí mismo, eso es nuevo. No se apresuró. En cambio, observó.
La reliquia adaptativa que llevaba ya se había ajustado al ecosistema del pantano, la armadura flexible se oscureció en tono y textura, mezclándose mejor con la podredumbre y el lodo circundantes. Sin embargo, no podía detener el olor, y definitivamente no podía hacer que el ambiente fuera más indulgente. Aún así, estaba impresionado. Las sutiles runas grabadas en el hilo del traje brillaban débilmente con cada respiración que tomaba, ajustándose a la densidad y presión del maná. La próxima vez, murmuró, cambiando su agarre en Nullsift, pediré una reliquia que venga con un filtro de olor. La hoja pulsó suavemente en respuesta, casi como si se burlara de él. Se deslizó en el claro con pasos silenciosos, manteniéndose agachado. Se había entrenado para moverse en silencio, especialmente después de que las últimas mazmorras le enseñaron lo implacable que era el combate real. Nullsift permaneció en forma de espada, su filo brillando opacamente en la luz brumosa que se filtraba a través de la copa de los árboles empañada. Una de las exploradoras sacudió la cabeza. Riven se congeló. Luego otra se giró. Apretó su agarre. Un chillido repentino cortó la calma, y la criatura insectoide en el tocón se enderezó de golpe, su espalda partiéndose en un chorro de fluido oscuro. Alas se desplegaron. No translúcidas, sino recubiertas de quitina y con púas. ¡Ah, demonios! Las exploradoras se abalanzaron. Riven se movió. Su primer golpe fue limpio. Nullsift cortó a la criatura más cercana con un siseo. Su cuerpo golpeó el pantano con un chapoteo sordo, pero las otras no dudaron. Dos lo flanquearon por ambos lados, y una tercera saltó desde arriba. Se agachó debajo de la primera, girando para parar la segunda, la hoja chocando contra el exoesqueleto. Sus movimientos eran más afilados ahora, más instintivos. La tela adaptativa del traje ayudó a su equilibrio, ajustándose a su ritmo, y Nullsift fluía con él como una extensión de su propio cuerpo. La tercera criatura cayó hacia él desde arriba. Él pivotó y pateó hacia arriba, enviándola a estrellarse con un crujido satisfactorio. Se escabulló hacia atrás, con las piernas temblando, pero la más grande ya estaba en el aire ahora, zumbando, castañeteando en un tono que hacía que sus tímpanos le dolieran. Bien, murmuró Riven, su aliento empañándose, he terminado de jugar. Nullsift cambió en sus manos. No presionó un botón. No emitió un comando. Pero podía sentir la reliquia respondiendo. Con un brillo de maná, el núcleo de la espada se alargó, doblándose en su configuración de blaster. Dos cañones de energía cobraron vida, pulsando en verde a lo largo de las costuras. Riven estabilizó su postura y disparó. El estallido crujió a través del claro. Una ráfaga enfocada de energía verde que se estrelló contra la criatura líder en pleno vuelo. Chilló cuando su pecho explotó en un destello de vapor y quitina, su cuerpo chocó contra el tronco detrás de él y lo partió por la mitad. Las exploradoras se detuvieron. Luego cargaron. Riven disparó de nuevo. 2, 3 tiros más, cada uno de ellos quemando el aire y golpeando con una precisión milimétrica. El poder surgió a través de sus brazos, pero con cada disparo, podía sentir el agotamiento. El núcleo de Nullsift tembló débilmente, la luz en sus runas se atenuó con cada explosión. El quinto disparo fue más lento, menos sensible. Cuando apretó el gatillo, la energía se apagó a la mitad. Miró hacia abajo. La forma del blaster se estremeció y se retrajo automáticamente con un zumbido metálico, colapsando de nuevo en la espada. Riven hizo una mueca. Imagino. 5 tiros por carga. Tomó una respiración temblorosa, jadeando ahora. La armadura adaptativa se flexionó para igualar su postura, pero no podía ocultar la fatiga que se acumulaba en sus músculos. Le dolían los brazos por el retroceso. El peso de Nullsift se sentía más pesado. Las dos últimas exploradoras dudaron, luego se abalanzaron juntas. Riven levantó su espada, listo para encontrarse con ellas, cuando un chillido familiar atravesó el claro. Sus ojos se dispararon hacia arriba. La criatura de antes, la más grande que había emergido por primera vez del tocón, había regresado. Solo que ahora, se veía, diferente. Rayas carmesí corrían por su quitina, las venas brillaban con una presión interna. Sus alas zumbaban violentamente, vibrando con maná puro, y sus brazos inferiores se habían fusionado en hoces afiladas. Se había retirado antes, pero ahora... Ahora, estaba furiosa. Riven exhaló, apretando su agarre en Nullsift. Por supuesto que regresaste. La criatura mutada de 4 patas se lanzó hacia él con una velocidad aterradora. Riven no se inmutó. Pero sus ojos se movieron brevemente a su muñeca. El Omnitrix pulsó una vez, lento, constante. No se transformó. Todavía no. Pero el momento flotaba, la tensión crepitaba en el aire húmedo como la chispa antes de una tormenta. Y luego. La criatura gritó.
Riven cargó para encontrarse con ella. Luego golpeó el Omnitrix. Diamondead. Diamondead. El impacto de la transformación fue como una sacudida a través de su misma esencia. Riven exhaló, no por agotamiento, sino por una extraña euforia. La transformación en Diamondead no era solo un cambio de forma. Era precisión, peso y durabilidad combinados en uno solo. Su visión se agudizó, su cuerpo se sintió increíblemente estable, y la humedad del pantano ya no se aferraba a él, se vaporizaba de su caparazón cristalino. La luz de color verde brillaba a lo largo de sus extremidades. Cristales afilados como navajas se extendían desde sus brazos como cuchillas naturales. Se giró lentamente, con la última de las exploradoras retorciéndose en el suelo detrás de él. Pero algo se movió. El pantano se onduló, y desde la copa de los árboles, una sombra saltó. La misma bestia. La de antes, la criatura anfibia de 4 patas con piel de obsidiana lisa y venas violetas brillantes, se estrelló contra el claro, enviando olas de agua de pantano en todas direcciones. Era más grande ahora. Hinchada. Su cuerpo pulsaba con maná deformado, sus extremidades blindadas con placas orgánicas que no estaban allí antes. Había mutado. Y lo recordaba. Riven no se inmutó. Bienvenida de nuevo. La criatura chilló y se abalanzó hacia adelante, sus garras golpearon el pecho de Diamondead. La fuerza envió una onda de choque hacia afuera, pero el cristal apenas se agrietó. Riven contraatacó. Su puño se convirtió en un martillo con púas a mitad del golpe, golpeando el costado de la criatura y enviándola a toda velocidad contra un tocón cercano. La madera explotó en astillas. La criatura gruñó, rebotó y lanzó su lengua, afilada y húmeda como una lanza. Riven levantó una pared de cristal justo a tiempo. La lengua se incrustó en el escudo translúcido con un chillido, el ácido siseando a lo largo de los bordes. ¿Tienes mejoras?, murmuró Riven. Yo también. Con un giro de su brazo, el escudo se fracturó en fragmentos, lanzándose hacia afuera como un disparo de escopeta. La bestia rugió cuando varios se incrustaron en su torso y piernas, inmovilizándola brevemente en la tierra blanda. Riven no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, los pies se remodelaron a mitad de la zancada en tacos más anchos y con púas que le permitían agarrarse al pantano. Acortó la distancia en segundos y clavó un codo cristalizado en el cuello de la criatura. Le mordió, sus mandíbulas chocaron con chispas contra su hombro cristalino. Era rápida. Pero él era más duro. Y más fuerte. La criatura se retorció, luego hizo algo inesperado. Su espalda entera se partió, revelando hileras de sacos pulsantes que dispararon esporas al aire. Riven levantó una barrera instintivamente, pero algunas aún se filtraron. Se tambaleó, solo un poco. Su visión se distorsionó, no por el daño, sino porque las esporas estaban interrumpiendo sus sentidos. El Omnitrix pulsó. Sintió su advertencia interna, pero la ignoró. No iba a cambiar de nuevo. Todavía no. Vamos a probar los límites. Empujó su palma en el pantano, y con un gruñido, tiró hacia arriba. Una lanza dentada de cristal esmeralda surgió del suelo debajo de la bestia, empalando una de sus patas traseras. Chilló, retorciéndose salvajemente. El suelo tembló. Las vides y los hongos se encogieron del pulso de maná puro. La criatura se liberó, y ahora estaba furiosa. Sus venas violetas brillaron al rojo vivo, y con un rugido ensordecedor, lo atacó con sus 4 extremidades, golpeando el agua como un trueno galopante. Riven se agachó. Se preparó. Luego explotó hacia arriba, encontrándose con el ataque con un gancho de cristal que levantó a la bestia del suelo. Dio un salto mortal en el aire, solo para que Riven lanzara una andanada de diamantes afilados como navajas desde ambos brazos como cañones gemelos. Cada proyectil golpeó con una puntería perfecta, cortando articulaciones, alas, extremidades. La bestia se estrelló con fuerza, chillando, retorciéndose. Aún estaba viva. Apenas. Intentó levantarse. Riven caminó hacia ella lentamente. Cada paso crujía el lodo debajo. No puedes huir 2 veces. Levantó su brazo, formando una enorme hoja dentada del tamaño de su propio torso. La criatura siseó. Y él la bajó. Un golpe limpio. La bestia se derrumbó en el pantano, temblando una vez. Luego se quedó inmóvil. Por un momento, silencio. Ningún movimiento. Solo el suave goteo de la lluvia sobre la copa de la selva y el tranquilo zumbido de maná residual que se dispersaba en la neblina. Riven se paró sobre el cadáver, sus hombros se movían ligeramente por el esfuerzo. Fragmentos de luz esmeralda brillaban en sus brazos, parpadeando como brasas moribundas. Entonces el Omnitrix pulsó. El símbolo verde parpadeó 1, 2 veces, antes de desvanecerse de nuevo a un gris neutro.
En un destello de luz y energía, la armadura cristalina se hizo añicos como un vidrio que cae, disolviéndose en el agua del pantano. Riven tropezó un poco hacia adelante mientras regresaba a su forma humana, jadeando, su pecho subiendo y bajando con una respiración entrecortada. El vapor se enroscaba de su sudadera con capucha empapada. Le dolían las piernas. Le temblaban los brazos, no por miedo, sino por la pura retroalimentación de poder a la que aún no estaba acostumbrado. Eso fue una locura, murmuró, limpiándose el sudor, y posiblemente la neblina del pantano, de la frente. Miró el cuerpo inmóvil de la criatura, las venas violetas ahora tenues y sin vida. Su primera prueba real en esa forma, y había ganado. Pero no fácilmente. Y no sin una advertencia. Riven miró el Omnitrix en su muñeca. Estaba en silencio, pero no inactivo. Como si estuviera observando. Aprendiendo. ¿Cuántas sorpresas más tienes? Enfundó a Nullsift en su espalda de nuevo. La reliquia estaba tenue, sus runas apenas pulsaban, probablemente recuperándose de la forma del blaster y del agotamiento anterior. A su alrededor, el pantano se calmó lentamente. El zumbido se había apagado. Las esporas se desvanecieron. Incluso la densa niebla que ahogaba el claro pareció retroceder un poco. La colmena no había terminado. Esta criatura había estado custodiando algo, o retrasando. Entrecerró los ojos hacia el camino más allá del claro, donde hongos verdes brillantes ahora formaban un sendero débil y sinuoso más profundo en la selva. Lo que sea que estuviera por delante, estaba esperando. Riven se acomodó los hombros, su respiración ahora se estabilizaba. No hay vuelta atrás ahora. Dio un paso adelante, más profundo en la colmena del pantano. Riven se paró sobre la bestia caída, su pecho subiendo y bajando con una respiración controlada. El vapor siseaba del cadáver destrozado, donde las extremidades retorcidas y las venas violetas se desvanecían en la inmovilidad. El pantano a su alrededor se había calmado. No más zumbidos. No más extremidades escurridizas. Solo la lluvia goteando a través de las hojas y el sutil zumbido de la resonancia distante de la colmena. Con un tenue brillo, la placa frontal del Omnitrix parpadeó en verde antes de desvanecerse. Un destello familiar envolvió su cuerpo cristalino y, así, Diamondead se desvaneció. Riven se paró en su lugar de nuevo, humano, empapado y manchado de barro del pantano. A medida que la transformación se revertía, su ropa habitual regresó, destrozada y húmeda. Y a la par, Nullsift reapareció, enfundada en su espalda, y su armadura de reliquia adaptativa brilló suavemente sobre sus extremidades, ajustándose una vez más al entorno del pantano. Miró su brazo. El Omnitrix había vuelto a su estado inactivo, brillando débilmente en modo silencioso. Todavía tengo que acostumbrarme, murmuró, flexionando los dedos. Su mirada se dirigió hacia adelante. La bestia que había matado no era el jefe de la mazmorra. Eso estaba claro. Lo que fuera, un guardián mutado, un alfa corrupto, solo había sido el principio. Riven avanzó. Cada paso a través del pantano se hacía más pesado. El terreno cambió. Vides retorcidas se extendían como garras desde la maleza, y pálidos insectos de gran tamaño se deslizaban de los árboles solo para retirarse a las sombras. El maná en el aire se volvió más denso, casi eléctrico. Se aferraba a su piel como vapor. Su reliquia adaptativa brillaba débilmente con runas, reaccionando al cambio de densidad. La textura de la armadura se onduló para regular mejor la temperatura de su cuerpo. Se movía con él, ligero, silencioso y siempre con el ajuste perfecto. Aunque todavía huele a podrido, murmuró. Finalmente, los árboles se abrieron en una cuenca. Y ahí estaba, la colmena. Una estructura viviente se alzaba ante él, parte nido de insectos, parte floración de hongos. Docenas de agujas se retorcían desde su núcleo, y túneles enredados corrían como arterias a través del suelo del pantano hasta su cuerpo. Sacos brillantes pulsaban con maná en la superficie, y una resina espesa y oscura cubría las entradas con telarañas. La sola vista hizo que su estómago se encogiera. Esa cosa está viva, murmuró Riven. Se agachó cerca de la raíz de un árbol, observando. Nullsift descansaba en su espalda, inmóvil. Insectoides revoloteaban dentro y fuera de la colmena. Algunos volaban. Algunos se arrastraban. Todos se movían con una coordinación tácita. No podía asaltar esto. Todavía no. Riven se mantuvo agachado, deslizándose entre raíces musgosas y hacia las aguas poco profundas. El agua picaba débilmente por las toxinas que se arremolinaban en ella, pero su armadura de reliquia lo protegía de la mayor parte. Siguió el borde de la estructura de la colmena, finalmente encontrando un túnel de acceso más pequeño semisumergido bajo la maleza. Un buen punto de infiltración.
Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de Nullsift, pero no la desenvainó. Estudió la entrada. El túnel era pequeño, probablemente utilizado por exploradores o crías. Pero no podía correr riesgos innecesarios, no ahora. Todavía no sabía qué había dentro, y no podía desperdiciar otra transformación. El Omnitrix tenía 3 núcleos alienígenas desbloqueados. Blast, Diamondead y Artiguana. Y Riven sabía por experiencia. Cada uno costaba energía. No podía permitirse quemarla imprudentemente. Así que se quedó humano. Riven se arrastró por el túnel. Dentro, las paredes pulsaban con una luz tenue. El revestimiento orgánico de la colmena se sentía cálido y resbaladizo bajo sus manos, casi como un músculo que respira. Los sacos de maná incrustados en la estructura brillaban con un azul opaco, zumbando con una baja resonancia. Su armadura de reliquia se atenuó para igualar las sombras, mezclándose con la textura de las paredes. Criaturas parecidas a drones se movían por los senderos superiores del túnel de arriba. Podía oír el escabullirse. Se mantuvo agachado, pisando en silencio, evitando el líquido que goteaba que se acumulaba en rincones extraños. Pasó por una cámara llena de sacos de incubación. Docenas de ellos. Las larvas que se retorcían pulsaban en el interior, y un puñado de drones las custodiaba con mandíbulas temblorosas. Pasó junto a ellos, sin ser visto. Cada segundo más profundo en la colmena ponía sus nervios de punta. Había estructura en el caos. Podía sentirlo. La colmena no era solo una mazmorra salvaje. Esto fue diseñado. Controlado. Cuando llegó a otra curva del túnel, la textura de las paredes cambió. Aparecieron marcas antiguas, grabadas con líneas que brillaban débilmente. Símbolos no muy diferentes a los que había visto en archivos de reliquias. Similares a los del Omnitrix. Contuvo el aliento. No conocía el idioma, pero la sensación que emitían era inconfundible. Y fue entonces cuando lo sintió. Un pulso. Una onda de presión desde más adentro. Algo estaba despierto. Riven se pegó a la pared, con la respiración entrecortada. Una presencia se movió más allá de la siguiente cámara. Se asomó apenas más allá de la esquina. Una puerta ennegrecida. Sellada con resina y runas pulsantes, la estructura se veía mucho más avanzada que el resto de la colmena. Vigilada, segura, no orgánica, sino algo más antiguo. Grabada con líneas alienígenas que brillaban débilmente con energía violeta. Podía oír, algo más allá. No pasos, no respiración, una voz. No palabras, sino un zumbido mental. Una canción que no era una canción. Susurrando a sus huesos, retrocedió lentamente. Y fue entonces cuando todo salió mal. Un chillido resonante cortó la colmena, una especie de alarma. Los sacos de luz a lo largo de las paredes se dispararon. Los drones explotaron de los túneles laterales, chillando, pululando. Maldijo, volviéndose. Demasiados. Demasiado ruidosos. Demasiado rápidos. Sus dedos golpearon el Omnitrix. No más sigilo. Giró el dial. Los símbolos se movieron. Escarcha. Garras. Una forma reptiliana rizada con vapor de aliento. Artiguana. No dudó. Golpe. Una ráfaga de luz verde envolvió el túnel, brillando intensamente mientras se activaba la transformación. El zumbido del Omnitrix cobró vida, ahogando los chillidos. Y como siempre. Nullsift y la reliquia adaptativa desaparecieron, absorbidos por el campo de transformación con el resto de su equipo. Cuando la luz se desvaneció, parado en el lugar de Riven había un humanoide alto, de escamas azules, con aletas dorsales dentadas y un aura escalofriante. Artiguana. La escarcha se extendió bajo sus pies. Los drones se detuvieron a mitad de la carga. Levantó una mano con garras. Vapor helado se rizaba de su boca. Es hora de empezar.